Vamos a empezar este tema respecto a lo que son las variables y los operadores. Informalmente, algo variable es algo que puede cambiar de un momento a otro. Técnicamente, una variable es un campo de memoria al que se le puede cambiar su contenido cuantas veces sea necesario. Primera aclaración. Un campo de memoria es un pedacito de la memoria principal del computador en donde podemos guardar un dato. Segunda aclaración, a pesar de que en la mayoría, a pesar de que en la memoria es donde se guarda la información, exactamente esta se almacena es en variables. Esto le ha de representar a usted que a través de variables se puede acceder a la memoria del computador. Que las variables son esa forma en la cual nosotros accedemos a la memoria del computador. Recuerde que todos los procesos internos y todos los datos que maneja un computador se hacen por medio de la memoria RAM. Aunque los datos estén almacenados directamente en el disco duro es un dispositivo muy lento para poder entregarle los resultados al procesador. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en todo momento, cuando prendemos nuestro computador, estamos llevando a la memoria RAM todos los datos correspondientes del sistema operativo. Cuando abrimos cualquier programa, esos datos se están cargando en la memoria RAM para que luego que interactuemos con ese programa, todo se pueda llevar a cabo. Solamente en el momento donde guardamos información es cuando se guarda directamente en el disco duro. Es por eso que en ocasiones cuando hay un corte eléctrico, muchas de las cosas que estábamos haciendo se borran porque estaban grabadas en la memoria RAM del computador y no en el disco duro. Las variables son esos pedacitos de acceso a la memoria del computador. Entonces, las variables nos van a permitir llevar datos y almacenarlos directamente allá en ese lugar de memoria. Entonces, ¿qué vamos a mirar respecto a las variables? Entonces, respecto a las variables, vamos a ver qué es una variable de tipo entero, de tipo real, de tipo carácter, cómo se asignan los valores a las variables. Entonces, para poder, para poder utilizar las variables en el desarrollo de un programa, el computador lo primero que debe hacer es saber qué tipo de datos van a almacenar. Para explicar un poquito mejor esto, eh, no sé si alguno de ustedes de pronto ha notado que las maletas en las que se llevan los instrumentos de música, los instrumentos musicales, son diferentes. O sea, la maleta de un violín o la maleta de una trompeta son diferentes. Entonces, ¿pero por qué ellos son diferentes? Simplemente porque cada uno de ellos carga un instrumento musical diferente. Pues precisamente esa es la diferencia en lo que lleva la maleta es su contenido, o sea, según lo que lleve internamente la forma que va a tener la maleta. Por eso la forma de la maleta de un violín es diferente a la forma de la maleta de un saxofón, porque dentro tiene un contenido diferente. Eso es lo que pasa también con las variables, que una variable se diferencia de otra variable precisamente por el contenido. Entonces, por eso hay variables de tipo entero, variables de tipo real, variables de tipo carácter y otras más. Pero básicamente esas tres son las principales. Entonces, para poder utilizar variables en el desarrollo de un programa, el computador debe primero decir, o sea, debe primero saber qué tipo de datos se va a almacenar. Pues las variables son unas cajitas de diferentes, son como unas cajitas de diferentes tamaños y por tal motivo se debe declarar previamente para que el computador las dimensione de acuerdo a esas necesidades. Entonces, cada uno de estos tipos de variables va a tener un tamaño diferente en la memoria RAM. Por eso el computador debe saberlo previamente para poder almacenar y para poder ir a la memoria y poder reservarnos esa cantidad de espacio que necesitamos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos que se deben almacenar en una variable? Entonces, empezamos con el primero, el tipo entero. Un dato de tipo entero es un número que no tiene punto decimal. Por lo tanto, en sus operaciones jamás va a generar decimales.
Un ejemplo de números enteros es el 25, menos 96, el 0, o sea, los números positivos y negativos, pero que no tienen punto decimal. El hecho de que esos datos de tipo entero no generen decimales significa que operan con un juego de reglas llamado aritmética entera. Entonces, la aritmética para los números enteros es diferente que para los números decimales. Una variable que se declare de tipo entero podrá almacenar solamente datos de tipo entero. Cuando es tipo real, entonces las variables de tipo real son números que tienen punto decimal. Por lo tanto, sus operaciones sí generan números decimales. Ejemplo de variables de tipo real. Entonces, un dato podría ser 12.3, 78.56, menos 45.6. Entonces, números positivos, negativos y que tengan la cantidad de decimales que usted necesite. El hecho de que estos datos de tipo real generen decimales significa que también operan con un juego de reglas llamado aritmética real. Una variable que se declare de tipo real podrá almacenar solamente datos de tipo real. Entonces, tipo entero y tipo real, cuando no llevan punto decimal y cuando llevan punto decimal. Ahora, las variables de tipo carácter. ¿Qué es una variable de tipo carácter? Un dato de tipo carácter es un equivalente del código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? ASCII es la sigla de American Standard Code for Interchange Information, o sea, el código estándar americano para intercambio de información. Entonces, ¿qué es ese código? Es un código internacional de equivalencias para los sistemas binarios. A nivel mundial, los computadores están construidos en un sistema numérico llamado sistema binario, sistema que se basa solamente en la utilización de unos y ceros. Este sistema tiene una relación directa con el sistema decimal y por lo tanto fue adoptado ya que permitía aprovechar características físicas de los computadores electrónicos. De esta forma, cuando nosotros presionamos en el teclado la letra A, realmente lo que se genera en el computador es un número 65, pero ese número 65 a su vez debe ser expresado en un código binario de unos y ceros, y para el 65 el código binario sería 01000001. Y cuando nosotros presionamos la tecla del número 1, internamente el computador genera un número 49, expresado en esa tabla de códigos ASCII, pero ese número 49 tiene un correspondiente número binario que sería el 00110001. Cada una de las teclas que nosotros presionamos en un teclado va a tener un equivalente interno en decimal y ese número decimal va a tener una representación en sistema binario, o sea, en unos y ceros. Ahora que ya definimos entonces los tipos de variables, entonces, ¿cómo asignamos valores a las variables? ¿Cómo se llevan esos datos a las variables? ¿Cómo llevamos ese dato a la memoria RAM que ya almacenamos? Pues por medio de un símbolo muy conocido que es el símbolo igual, el igual. En el caso de los algoritmos se tiene una connotación diferente a lo que se hace en las matemáticas. El signo igual, aquí en la parte de la computación, significa que el computador va a realizar lo que está a la derecha del igual y lo va a almacenar en la variable que se encuentra a la izquierda del igual. De manera que ya usted, ¿cierto? Ya usted puede ver claramente que esta definición de la izquierda del igual solo puede haber una variable. Entonces a la izquierda solo puede haber una variable y en la derecha pueden haber constantes, o sea, números directamente, o cadenas directamente, o sea, un valor de inicio. Pueden haber otras variables que ya tengan algún dato asignado o pueden haber expresiones matemáticas como lo vemos aquí. A igual a 8 le estamos asignando a la variable A, le estamos llevando el valor 8, que sería una constante. En el segundo ejemplo tenemos una variable B a la que le llevamos el valor de A, o sea, de la constante de la variable A, que tiene un 8, es como si estuviéramos diciendo B igual a 8, y a la variable C le estamos llevando una expresión matemática que es la suma de lo que tiene la variable A más lo que tiene la variable B.
Como ambas tienen 8, la suma de los dos va a dar 16, ese 16 se le asignará a la variable c como tal. Entonces, de esa manera asignamos esos valores. Entonces ya sabemos, a la izquierda, al lado izquierdo del igual solo pueden haber variables. Como lo vemos aquí, al lado izquierdo solamente hay una variable, la a, la b o la c. Al lado derecho del igual pueden haber constantes, como el 8. Pueden haber variables, como en el segundo caso, la a, o pueden haber expresiones matemáticas, a más b. El computador siempre resuelve lo de la derecha del igual y el resultado lo almacena en la variable que esté a la izquierda. Por eso el primero hace la operación, mira que tiene a, que tiene b, hace la operación de suma y lo que dé como resultado se lo asigna. Cada vez que le entra un nuevo valor a una variable, el valor anterior se pierde. Entonces, cada vez que yo le asigno un valor con el signo igual a una variable, se pierde lo que yo haya tenido.